¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad, aunque estés completamente solo? Esta noche, lo que estás a punto de escuchar no son simples historias, son relatos reales que han dejado marcas imborrables en quienes los vivieron. Brujas que aparecen en la madrugada, entidades que susurran tu nombre, y eventos paranormales tan intensos que desafían toda lógica. Quédate hasta el final porque cada historia se vuelve más perturbadora que la anterior, y algunas de estas experiencias podrían hacerte cuestionar tu propia realidad. Apaga las luces, ponte cómodo, y prepárate para adentrarte en lo desconocido. La primera vez que escuché esta historia pensé que era una exageración, algo típico de los relatos que se cuentan en voz baja para asustar a otros. Pero mientras más detalles conocía, más difícil se volvía ignorar la sensación incómoda que se instalaba en el pecho. Todo comenzó en un pequeño pueblo, de esos donde las calles quedan en completo silencio después de la medianoche y donde las sombras parecen más densas de lo normal. Luis Martínez recibió el mensaje una noche cualquiera. No era el tipo de historia que normalmente le enviaban. Este relato tenía algo diferente, algo más personal. La persona que lo escribió insistía en que no buscaba fama ni atención, solo quería contar lo que había vivido porque ya no podía cargar con ese peso. Decía que, desde aquella noche, no había vuelto a dormir tranquilo. Según el relato, todo empezó con pequeños detalles que parecían insignificantes. Ruidos en el techo, pasos suaves que se escuchaban cuando todos en la casa ya estaban dormidos. Al principio, la familia pensó que eran animales, quizá gatos o aves nocturnas. Pero con el paso de los días, los sonidos se volvieron más claros, más definidos. No eran pasos desordenados, eran lentos, pesados, como si alguien caminara con intención. Una noche, el protagonista decidió quedarse despierto para comprobar qué estaba ocurriendo. Apagó todas las luces y se sentó en la sala, intentando mantener la calma mientras el silencio lo envolvía. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada cuando lo escuchó por primera vez con total claridad. No venía del techo, venía del pasillo. El sonido de pasos arrastrados. Sintió cómo su cuerpo se tensaba pero no se movió. Pensó que tal vez alguno de sus familiares se había levantado, aunque algo en ese sonido no parecía humano. Era irregular, como si quien caminara no estuviera acostumbrado a usar su propio cuerpo. Entonces ocurrió. Una sombra cruzó lentamente frente a la puerta. No era una silueta clara, era más bien una oscuridad más profunda que el resto de la noche. Se detuvo justo al otro lado del marco como si supiera que alguien la estaba observando. El protagonista contuvo la respiración, sintiendo cómo su corazón golpeaba con fuerza en el pecho. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Y luego, la sombra susurró. No fue un sonido fuerte, ni siquiera completamente entendible, pero era inconfundible, alguien estaba hablando. Y lo peor de todo era que parecía estar pronunciando su nombre. Esa fue la primera vez que pensó en irse de la casa. Pero no lo hizo. Con el paso de los días, las cosas empeoraron. Los objetos comenzaban a cambiar de lugar. Puertas que se cerraban solas incluso cuando no había viento. Y lo más perturbador, marcas en las paredes. Al principio eran líneas finas, casi imperceptibles, pero poco a poco tomaron forma como símbolos que nadie en la familia reconocía. Intentaron ignorarlo, convencerse de que había una explicación lógica, hasta que una noche, su madre despertó gritando. Cuando todos corrieron a su habitación, la encontraron sentada en la cama completamente pálida, con la mirada fija en la esquina del cuarto. No podía hablar, solo señalaba con la mano temblorosa, como si algo estuviera ahí, observándola. Pero no había nada, o al menos nada que los demás pudieran ver. Después de ese incidente comenzaron a investigar. Preguntaron a vecinos, a personas mayores del pueblo, y fue entonces cuando alguien mencionó algo que cambiaría todo. Hablaban de una mujer que vivió en ese mismo terreno muchos años atrás. Decían que no era como las demás, que salía de su casa a altas horas de la noche, que hablaba sola, y que había quienes aseguraban haberla visto en el monte realizando rituales. Una bruja. Nadie sabía exactamente qué había pasado con ella. Algunos decían que murió sola, otros que desapareció sin dejar rastro. Pero todos coincidían en algo, su presencia nunca se fue del todo. El protagonista no creía en esas cosas, al menos no hasta esa noche.
Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando despertó sin razón aparente. No hubo ruido, no hubo movimiento, solo una sensación extraña, como si alguien estuviera muy cerca. Abrió los ojos lentamente tratando de acostumbrarse a la oscuridad. Y entonces la vio, al pie de su cama. No era una figura completa, parecía deformarse con la sombra. Pero podía distinguir su rostro, o lo que quedaba de él. Sus ojos eran completamente negros, hundidos en una expresión que no parecía humana. Y su sonrisa era demasiado amplia, demasiado antinatural. No gritó, no pudo. Su cuerpo no respondía. La figura comenzó a inclinar la cabeza lentamente, observándolo con una atención inquietante. Y luego, en un susurro apenas audible, volvió a decir su nombre. Esa noche marcó el punto de no retorno. Desde entonces, la entidad no solo aparecía en la casa, también lo seguía en sueños. Cada vez que cerraba los ojos, se encontraba en el mismo lugar, un bosque oscuro, con árboles retorcidos y un silencio absoluto. Y siempre, a lo lejos podía verla, observándolo. Esperando. Despertaba sudando, con la sensación de que algo lo había tocado. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Perdía el apetito, apenas dormía, y su comportamiento cambió por completo. Decía que la escuchaba incluso cuando estaba despierto. Que le hablaba, que le pedía cosas que no quería hacer. Su familia decidió buscar ayuda, pero nada parecía funcionar. Ni médicos, ni rezos, ni rituales. Era como si aquello estuviera completamente aferrado a él. Una noche, reunió el valor para enfrentarla. Se sentó en su habitación, en completa oscuridad, esperando. Sabía que vendría. Lo sentía. Y así fue. La temperatura bajó de golpe. El aire se volvió pesado. Y poco a poco, la figura comenzó a materializarse frente a él. Esta vez, más clara que nunca. La miró fijamente, intentando no ceder al miedo. ¿Qué quieres?, preguntó con la voz temblorosa. Por un momento, no hubo respuesta. Pero entonces, la entidad sonrió. Y lo que dijo, cambiaría todo. Porque no solo sabía su nombre. Sabía todo sobre él. Cada miedo, cada secreto, cada pensamiento oculto que jamás había compartido con nadie. En ese instante comprendió algo aterrador. Eso no era una simple presencia. Era algo que lo conocía, algo que había estado observándolo mucho antes de que él siquiera notara su existencia. La última parte del relato es la más difícil de creer, pero también la más perturbadora. El protagonista afirma que, después de ese encuentro, dejó de sentirse solo, incluso cuando no había nadie alrededor. Decía que podía sentir su respiración cerca, que a veces despertaba con la certeza de que alguien estaba sentado a su lado, observándolo. Y aunque intentó irse de la casa, mudarse, alejarse, no sirvió de nada. Porque aquello no estaba atado al lugar, estaba atado a él. Hasta el día de hoy, asegura que la sigue viendo, en reflejos, en sombras, en rincones donde la luz no alcanza. Y lo más inquietante de todo, es que ya no intenta alejarla, porque, según sus propias palabras, hay algo mucho peor que su presencia: el silencio que queda cuando desaparece.